Cuando se instalan tuberías de cobre para sistemas de refrigeración, hay que cuidar que el radio de flexión en la curva no sea demasiado estrecho para evitar pérdidas por exceso de presión. En este ejemplo, hay que doblar el tubo 90 grados después de 50 centímetros. En el tubo recto se marca la medida a la que debe doblarse. El tubo se sujeta en la dobladora de tubos. La posición marcada en el tubo debe alinearse con la marca indicada en la dobladora. Con el tubo bien sujeto, movemos la palanca hasta conseguir una curva de 90 grados. Una vez retirado el tubo de la dobladora, se comprueba el resultado para asegurar que las medidas son exactas. El uso de la dobladora de tubos garantiza que el radio mínimo de curvatura, que no debe ser inferior a 6 veces el diámetro exterior del tubo, se mantenga. Una técnica de conexión habitual en sistemas de refrigeración y aire acondicionado es el abocardado de los tubos de cobre y el roscado de las piezas de tubería mediante accesorios adecuados. Antes de abocardar el extremo del tubo, hay que eliminar la rebaba causada por el corte. Asegúrese de que no queda ninguna viruta dentro del tubo. La tuerca de unión para la conexión roscada debe colocarse en el tubo antes de iniciar el abocardado. El abocardador debe lubricarse ligeramente con aceite antes de utilizarlo. Colocamos las piezas de sujeción adecuadas según el diámetro del tubo y las introducimos en el abocardador. Ahora el tubo está firmemente sujeto al abocardador. Al girar el tornillo de mariposa, el extremo del tubo se abocarda al diámetro deseado. El diámetro exterior del abocardado debe cubrir la superficie del racor, pero sin excederse demasiado, ya que de lo contrario bloquearía la tuerca de unión. Después de retirar las sujeciones, elimine el aceite de la superficie abocardada con un trapo. La estanqueidad de la conexión abocardada se produce de forma metálica, por lo que debe roscarse con un par de apriete prescrito. Las uniones abocardadas, realizadas cuidadosamente, garantizan una estanqueidad similar, por ejemplo, a la de las uniones soldadas. Otra técnica de unión utilizada en sistemas de refrigeración es la soldadura fuerte. Se habla de soldadura fuerte cuando la temperatura de trabajo es superior a 450 grados centígrados. Las uniones cobre-cobre pueden soldarse con una aleación de cobre-fósforo. No se requiere un fundente adicional, ya que el fósforo contenido en la aleación hace la función de fundente. Se desbarban los extremos de los tubos que se van a unir y se elimina la capa de óxido con una almohadilla abrasiva no metálica. Durante el proceso de soldadura, debe fluir nitrógeno a través del tubo para evitar que se formen incrustaciones y se contamine el sistema de refrigeración y su aceite. Se dobla ligeramente la varilla de soldadura a una longitud aproximada de 3 veces el diámetro exterior del tubo para que nos dé una idea de la cantidad de aleación necesaria. Se ajusta la llama del soplete para que la soldadura se realice con un ligero exceso de gas. Se calienta la unión uniformemente hasta que el tubo de cobre comienza a adquirir una coloración rojiza. Una vez alcanzada la temperatura de trabajo, se suelda la junta cubriendo el hueco a soldar con el metal de aporte. La soldadura fuerte está bien hecha cuando se ha formado un cordón circular. Las uniones de soldadura fuerte realizadas correctamente y con cuidado garantizan una elevada estanqueidad. 2 tubos de cobre de 10 centímetros con un diámetro de 10 milímetros desbarbados.
Escariador, conector lock ring, sellador, herramienta manual de montaje. La conexión Press Fit es otro método de unión que se utiliza en la tecnología de refrigeración, especialmente en sistemas de aire acondicionado y refrigeradores. Se desbarban los extremos de los tubos que se van a unir y se elimina la capa de óxido con una almohadilla abrasiva no metálica. Se aplica el sellador a los extremos de los tubos que se van a unir. Los tubos se introducen en el conector Press Fit. Se limpia el exceso de sellador. El conector Press Fit se inserta en la herramienta manual de montaje y se comprime. Las conexiones Press Fit realizadas correctamente y con cuidado aseguran una unión con un nivel muy alto de sellado. Este tipo de conexiones se puede utilizar también para unir tubos que no se pueden soldar, por ejemplo, cobre-aluminio.